El incumplimiento terapéutico o no tomar los medicamentos según las indicaciones médicas es un problema de salud pública de gran magnitud. Según la Organización Mundial de la Salud, más del 50% de los medicamentos prescritos no se toman correctamente. Esto puede deberse a una variedad de razones, como olvidar tomar una dosis, no entender las instrucciones de administración, experimentar efectos secundarios no deseados o no poder pagar el medicamento. Este incumplimiento puede tener consecuencias graves, incluida la falta de eficacia del tratamiento, el desarrollo de resistencia a los medicamentos y un mayor riesgo de complicaciones de salud. Por lo tanto, comprender cómo los fármacos se distribuyen en el organismo y los posibles obstáculos que pueden encontrar en su camino es crucial para abordar este problema y garantizar una administración adecuada de los medicamentos. Te doy la bienvenida a una nueva clase del curso de farmacología de Dutin Academy, donde aprenderás sobre la distribución de fármacos en el organismo. Además, descubrirás los diversos factores que influyen en este proceso y las barreras específicas que pueden dificultar su paso. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos medicamentos son más efectivos que otros? Prepárate para descubrirlo. La fase de distribución en farmacocinética se refiere al proceso en el cual un fármaco se dispersa desde la circulación sistémica hacia los tejidos y órganos del cuerpo después de ser absorbidos. Durante esta fase, el fármaco se distribuye a diferentes partes del organismo, lo que incluye tejidos periféricos y sitios de acción terapéutica. Este proceso es crucial para entender cómo se distribuye y se transforma un fármaco en el cuerpo, lo que influye en su efectividad terapéutica y sus posibles efectos secundarios. Esta fase está influenciada por una serie de factores que incluyen las propiedades físico-químicas del fármaco como su tamaño, forma y carga, el flujo sanguíneo a los diferentes tejidos, la permeabilidad de las membranas celulares y la unión a proteínas plasmáticas. A continuación, conocerás en qué consiste cada factor. Propiedades físico-químicas del fármaco. El tamaño, la forma, la carga, la liposolubilidad y el pKa de un fármaco son características físico-químicas que pueden afectar significativamente su distribución en el cuerpo. Tamaño. Los fármacos pequeños, menores a 500 Dalton, generalmente se difunden más fácilmente a través de las membranas celulares que los fármacos grandes, mayores a 1000 Daltons. Forma. Los fármacos con una forma más compacta pueden difundirse más fácilmente que los fármacos con una forma más irregular. Carga. Los fármacos ionizados generalmente tienen más dificultades para difundirse a través de las membranas celulares que los fármacos no ionizados. Liposolubilidad. Los fármacos liposolubles pueden atravesar fácilmente las membranas celulares, mientras que los fármacos hidrosolubles tienen más dificultades para hacerlo. pKa. El pKa de un fármaco determina su grado de ionización a un pH determinado. Los fármacos con un pKa cercano al pH fisiológico, 7.4, estarán parcialmente ionizados y por lo tanto tendrán una distribución más limitada. Flujo sanguíneo a los diferentes tejidos. El flujo sanguíneo a los diferentes tejidos del cuerpo es un factor crucial que determina la cantidad de un fármaco que llega a cada tejido. Los tejidos con un alto flujo sanguíneo, como el cerebro, el hígado, los riñones, reciben más fármaco que los tejidos con un flujo sanguíneo bajo, como la grasa y el hueso. El flujo sanguíneo puede verse afectado por una serie de factores, como la edad, la enfermedad y el ejercicio. Permeabilidad de las membranas celulares. La permeabilidad de las membranas celulares a un fármaco determina la facilidad con la que el fármaco puede pasar del torrente sanguíneo al interior de las células.
La permeabilidad de las membranas celulares está determinada por su composición lipídica y por la presencia de proteínas transportadoras. Las membranas celulares con un alto contenido de fosfolípidos son más permeables que las membranas con un alto contenido de esfingomielina. Las proteínas transportadoras pueden facilitar el paso de ciertos fármacos a través de las membranas celulares. Unión a proteínas plasmáticas. La unión a proteínas plasmáticas puede afectar la distribución, el metabolismo y la eliminación de los fármacos de varias maneras. Los fármacos en la sangre pueden unirse a proteínas plasmáticas, como la albúmina y la alfa-1 glicoproteína ácida. La unión a proteínas plasmáticas reduce la cantidad de fármaco libre que está disponible para distribuirse en los tejidos. La unión a proteínas plasmáticas puede verse afectada por una serie de factores, como la enfermedad, la edad y la administración de otros fármacos. Ahora bien, ¿sabes qué factores pueden influir en la forma en que un medicamento se distribuye en el cuerpo después de haber sido absorbido? Piensa en posibles barreras o estructuras que pueden afectar este proceso y comparte tu respuesta en los comentarios. A continuación, conocerás las barreras biológicas que influyen en la distribución de fármacos en el organismo. Las barreras biológicas son estructuras o mecanismos que limitan el paso de sustancias, incluyendo los fármacos, a través de diferentes compartimientos del cuerpo. Estas barreras son esenciales para mantener la homeostasis y proteger al organismo de sustancias nocivas, pero también pueden dificultar la distribución de los fármacos a sus sitios de acción. Las principales barreras biológicas que afectan la distribución de fármacos en el organismo son membranas celulares. Las membranas celulares son bicapas lipídicas que actúan como barreras semipermeables. Esto significa que permiten el paso de ciertas moléculas como el agua, el oxígeno y los nutrientes, mientras que impiden el paso de otras como moléculas polares o de gran tamaño. Los fármacos liposolubles, como la warfarina, pueden difundirse fácilmente a través de las membranas celulares debido a su afinidad por los lípidos. Por otro lado, los fármacos hidrosolubles, como la digoxina, tienen más dificultades para atravesar las membranas celulares y requieren de mecanismos específicos para su transporte, como proteínas transportadoras o canales iónicos. Barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una estructura altamente selectiva que protege al cerebro de la entrada de sustancias nocivas en la sangre. La barrera hematoencefálica está formada por células endoteliales capilares muy juntas, uniones estrechas entre las células y astrocitos. Estas células trabajan en conjunto para crear una barrera casi impermeable que limita el paso de la mayoría de los fármacos. La barrera hematoencefálica es especialmente importante para proteger al cerebro de toxinas y patógenos. La morfina, un analgésico opioide, no puede atravesar la barrera hematoencefálica por sí misma. Para que la morfina pueda llegar al cerebro y ejercer su efecto analgésico, se debe administrar mediante una inyección intratecal o intraventricular, que la deposita directamente en el líquido cefalorraquídeo. Barrera placentaria. La barrera placentaria separa la circulación materna de la fetal, protegiendo al feto de sustancias nocivas en la sangre materna. La placenta está formada por una capa de células trofobalásticas que actúan como filtro. La permeabilidad de la barrera placentaria varía según el tamaño, la carga y la liposolubilidad del fármaco. Los fármacos liposolubles de bajo peso molecular, como el alcohol y la nicotina, pueden atravesar la barrera placentaria con facilidad y llegar al feto. Tracto gastrointestinal. El tracto gastrointestinal está revestido por una capa de células epiteliales que actúan como una barrera contra la entrada de sustancias nocivas.
El pH ácido del estómago y la actividad de las enzimas digestivas pueden degradar algunos fármacos antes de que puedan ser absorbidos. La absorción de fármacos en el tracto gastrointestinal depende de su formulación y propiedades físico-químicas. Los fármacos ácidos, como el ácido ascórbico, se absorben mejor en el estómago, mientras que los fármacos básicos, como la cimetidina, se absorben mejor en el intestino delgado. Epitelio renal. El epitelio renal está formado por células que filtran la sangre y reabsorben agua y nutrientes. Los fármacos pueden ser excretados por la orina a través de la filtración glomerular, secreción tubular o reabsorción tubular. La excreción renal de un fármaco depende de su pKa, su grado de unión a proteínas plasmáticas y su tasa de filtración glomerular. Los fármacos con un pKa bajo, como la penicilina, se excretan principalmente por filtración glomerular, mientras que los fármacos con un pKa alto, como la morfina, se excretan principalmente por secreción tubular. En conclusión, la distribución de fármacos en el organismo es un proceso complejo influenciado por una variedad de factores, que van desde las propiedades físico-químicas del fármaco hasta las características de los tejidos y las barreras biológicas. La comprensión de estos factores es fundamental para diseñar tratamientos farmacológicos efectivos y seguros. Las barreras biológicas, como la barrera hematoencefálica, la barrera placentaria y la barrera gastrointestinal, representan importantes obstáculos que pueden limitar o regular la distribución de los fármacos en el cuerpo. Al considerar estos factores, los profesionales de la salud pueden optimizar la administración de medicamentos y maximizar sus beneficios terapéuticos mientras minimizan los riesgos asociados. Después de conocer los factores que influyen en la distribución de fármacos en el organismo y las barreras biológicas que pueden afectar este proceso, te invito a investigar sobre un fármaco en específico y describir cómo crees que sus propiedades físico-químicas y las barreras biológicas pueden influir en su distribución en el organismo. ¿Cuáles consideras que podrían ser los principales desafíos en la distribución de este fármaco y cómo podrían superarse? Comparte tus reflexiones en los comentarios y analiza las respuestas de tus compañeros para obtener diferentes perspectivas del tema. Gracias por participar, nos vemos en la próxima clase del curso de farmacología de Dutin Academy.